Imagínese, por favor, un amanecer en el campo, el cielo aún pintado de un suave rosa mientras el sol lucha por levantarse. Allí, entre las sombras largas de los árboles y el fresco del rocío, se oye el sonido de pasos pesados, cansados. Es Onofre, un burrito pequeño de pelaje gris, con los ojos llenos de una tristeza que parece contar una historia antigua. Onofre era conocido por todos en la aldea. No porque fuera especial, sino porque siempre estaba allí, cargando sacos de maíz, arrastrando un viejo arado, o simplemente esperando, amarrado bajo un árbol seco, con su lomo arqueado por el peso de los años y el trabajo. Su dueño, don Leoncio, era un hombre duro, de esos que no sabían mirar a los ojos de una criatura y ver más allá de su utilidad. Para él, Onofre no era más que una herramienta, algo que debía funcionar sin quejarse, como una rueda que nunca deja de girar. Pero lo que muchos no sabían era que Onofre tenía un corazón. Un corazón que sentía, que sufría, que anhelaba. Porque, aunque no podía hablar, él también miraba al cielo y deseaba un poco de alivio, un poco de ternura. Había días en que las cargas eran tan pesadas que sus patas temblaban, pero no se detenía. No porque quisiera, sino porque sabía que si lo hacía, recibiría el golpe frío de un palo en su costado. La vida de Onofre no era más que eso, trabajo, sufrimiento y soledad. Pero, ¿sabe qué? Incluso en los momentos más oscuros, incluso cuando parecía que todo estaba perdido, había algo que Onofre no podía entender en aquel momento: Dios lo estaba viendo. Y, aunque él no lo supiera, su historia estaba a punto de cambiar. Un día, mientras Onofre luchaba por arrastrar un carro cargado de sacos de harina bajo el sol ardiente, sus fuerzas finalmente lo abandonaron. Sus patas delgadas se doblaron y cayó al suelo con un golpe seco. El polvo se levantó a su alrededor y por un instante, todo quedó en silencio. Pero ese silencio no duró mucho. Don Leoncio, que lo seguía detrás, lanzó un grito lleno de enojo. «Levántate, inútil. ¿De qué me sirve si no puedes ni trabajar?» Agarró un palo y lo levantó, dispuesto a golpear a Onofre una vez más. Pero el burrito no podía moverse. Su cuerpo estaba agotado, su espíritu roto. Onofre cerró los ojos, esperando el dolor. Pero mientras esperaba, en su mente se formó un pensamiento extraño, algo que nunca había sentido antes: ¿es esto todo lo que soy? ¿Un simple animal que soporta golpes y cargas? ¿Acaso mi vida no vale más? Don Leoncio golpeó el suelo junto a él, frustrado, y lo dejó allí tirado, murmurando palabras de desprecio mientras se alejaba para buscar ayuda. Onofre estaba solo, bajo el peso del carro, bajo el peso de su propia existencia. El sol seguía brillando, pero ahora parecía más cruel que nunca. Cada minuto que pasaba, Onofre sentía que se hundía más en su miseria. ¿Qué había hecho para merecer una vida así? ¿Acaso Dios lo había olvidado? La tierra caliente quemaba su piel y el sudor goteaba de su cuerpo cansado. Era como si todo el mundo le estuviera diciendo que ya no había esperanza. Pero, incluso en ese momento de absoluta desesperación, había algo en el aire, algo que Onofre aún no podía ver. Porque, a veces, justo cuando creemos que no podemos más, es cuando lo divino comienza a actuar. Mientras Onofre yacía bajo el peso del carro y de su propia tristeza, una brisa suave acarició su rostro. Era diferente del viento caliente del día. Este aire tenía un frescor extraño, casi como si trajera consigo un susurro. Onofre abrió lentamente los ojos, sintiendo algo que no podía explicar. Frente a él, entre el resplandor del sol, apareció una figura que no había visto antes. Era alta, luminosa, con una presencia que llenaba todo el lugar de una paz indescriptible. Onofre parpadeó, pensando que quizá era un sueño o el cansancio jugando con su mente. Pero aquella figura habló, y su voz era como agua cayendo en tierra seca. «Onofre, no temas. No estás solo». El burrito, incapaz de moverse, solo pudo mirar fijamente, con sus grandes ojos llenos de confusión. La figura se acercó, y con un gesto,
levantó el carro que lo aprisionaba, como si no pesara nada. Onofre sintió el alivio inmediato en su cuerpo, pero lo que realmente lo impactó fue lo que sintió en su corazón, un calor, una luz, una chispa que no había sentido nunca. Sé que crees que tu vida no tiene sentido, continuó la figura, con una voz llena de compasión. Sé que sientes que has sido olvidado, maltratado, ignorado. Pero escucha bien, Onofre, Dios no olvida a ninguna de sus criaturas. Ni a las más pequeñas. Ni a las más cansadas. Onofre no podía hablar, pero algo dentro de él comenzó a cambiar. Una lágrima rodó por su rostro polvoriento. No entendía todo lo que estaba pasando, pero había algo en esas palabras que tocaba las partes más profundas de su ser, esas que ni siquiera sabía que existían. La figura, con un gesto lleno de ternura, pasó la mano por la cabeza de Onofre. A partir de hoy, todo cambiará. Pero primero, debes creer. Debes confiar. La fe y la gratitud son las llaves que abrirán las puertas que crees cerradas. Onofre, tú no eres solo un burro. Eres una creación de Dios, y tienes un propósito. El burrito, aún confundido, sintió que algo nuevo nacía en su interior, una chispa de esperanza. Algo que no había sentido en toda su vida. Era solo el principio, pero esa chispa estaba a punto de encender un fuego que transformaría todo su mundo. Onofre se quedó quieto, dejando que aquellas palabras se hundieran en lo más profundo de su corazón. El ángel, con un gesto sereno, señaló hacia el cielo, donde las nubes parecían abrirse dejando pasar un rayo de luz cálida. «Mira, Onofre», dijo con una sonrisa llena de dulzura. «El mismo cielo que parece tan distante, siempre está cerca. Dios te ve, incluso cuando tú no puedes verlo». El burrito, que nunca había levantado la mirada más allá del suelo que pisaba, alzó su cabeza lentamente. Sus ojos, acostumbrados al polvo y al peso de la vida, se llenaron de lágrimas al contemplar aquel cielo abierto. Por primera vez, no veía solo el sol ardiente que lo castigaba, sino una promesa de algo más grande, algo que no podía entender pero que empezaba a sentir. «Ahora, escucha con atención», continuó el ángel. «La gratitud, querido Onofre, es la semilla que transforma un desierto en un jardín. Agradece incluso por lo que hoy parece dolor. Ese dolor será tu mayor fuerza». Onofre inclinó su cabeza, como si intentara comprender el significado de aquellas palabras. ¿Cómo podía agradecer por una vida llena de golpes y cargas? ¿Cómo podía encontrar algo bueno en lo que parecía ser solo sufrimiento? Pero había algo en la voz del ángel, algo que llenaba de paz incluso las preguntas más difíciles. «Comienza pequeño, Onofre. Agradece por el aire que respiras, por cada paso que das. Agradece porque, aunque no lo creas, has llegado hasta aquí. Dios no te ha abandonado, y nunca lo hará». Onofre sintió que un peso invisible empezaba a levantarse de su corazón, aunque su cuerpo todavía estaba cansado. Cerró los ojos y, en su interior, por primera vez en su vida, intentó decir gracias. No era un gracias perfecto, pero era sincero, nacido de lo más profundo de su ser. El ángel asintió con satisfacción. «Eso es, pequeño. Sigue adelante con gratitud en tu corazón. No te preocupes por el mañana, porque Dios ya está allí, preparando un camino para ti. Y recuerda, cada paso que des, aunque sea pequeño, es un paso hacia algo hermoso». Con esas palabras, la figura comenzó a desvanecerse, dejando a Onofre con un calor nuevo en su pecho. Allí, bajo el mismo sol que antes parecía tan cruel, algo había cambiado. No en el mundo, sino dentro de él. Y eso lo cambiaría todo. Onofre se levantó con dificultad, pero esta vez había algo diferente en su mirada. No era la simple obediencia de un animal resignado, sino una chispa de determinación que nunca antes había tenido. Sentía el cuerpo adolorido, sí, pero su espíritu estaba más ligero. Comenzó a caminar lentamente, dejando atrás el carro que había sido su yugo por tanto tiempo. Mientras avanzaba por el sendero polvoriento,
Notó cosas que antes jamás había visto, el sonido suave del viento en los árboles, el aroma de las flores silvestres a un lado del camino, incluso el calor del sol, que ahora parecía abrazarlo en lugar de castigarlo. Cada paso que daba, Onofre recordaba las palabras del ángel. Agradece por el aire que respiras. Agradece porque has llegado hasta aquí. Con cada pensamiento de gratitud, sentía que algo nuevo nacía en él, como si su corazón, tan acostumbrado al peso, ahora aprendiera a latir con esperanza. En su andar, encontró a un niño pequeño junto al camino. El niño, descalzo y de ropa sencilla, lloraba mientras trataba de empujar un cubo lleno de agua que era demasiado pesado para él. Onofre se detuvo y lo miró. Podría haber seguido su camino, pero algo dentro de él, esa chispa de luz que el ángel había encendido, lo hizo acercarse. El niño levantó la vista, sorprendido de ver al burrito. Onofre, con un gesto que parecía imposible para un animal, inclinó su cuerpo para que el niño entendiera que podía usarlo como ayuda. El pequeño, desconfiado al principio, finalmente colocó el cubo sobre el lomo del burrito. Onofre avanzó con cuidado, llevando la carga del niño hasta una pequeña choza más adelante. Cuando llegaron, la madre del niño salió corriendo, agradeciendo con lágrimas en los ojos. Dios te bendiga, pequeño burrito, dijo mientras acariciaba su cabeza con ternura, algo que Onofre nunca había sentido antes. Por primera vez, Onofre no solo sintió gratitud en su propio corazón, sino que también fue testigo de cómo esa gratitud podía multiplicarse. El ángel tenía razón, cada paso, aunque pequeño, estaba llevando su vida hacia algo más hermoso. Esa noche, Onofre descansó bajo un cielo lleno de estrellas, más brillantes de lo que jamás había notado. Estaba cansado, pero su corazón estaba en paz, como si por primera vez entendiera que su existencia tenía un propósito mayor. Mientras cerraba los ojos, escuchó una suave voz en su interior, como un eco de las palabras del ángel: la fe y la gratitud transforman los desiertos en oasis. A la mañana siguiente, Onofre se levantó temprano y continuó su camino. Había algo diferente en su andar, ya no era solo un burro más caminando por el polvo, sino un ser consciente de que cada paso lo llevaba hacia algo mejor. Al mediodía, el sol estaba en su punto más alto, y Onofre se encontró en un terreno seco, sin sombra ni agua a la vista. La vieja sensación de desesperación quiso regresar, pero esta vez no estaba solo. Cerró los ojos y, con un esfuerzo nuevo, susurró en su mente: gracias, Dios, por darme la fuerza para seguir. Como si el cielo respondiera a su oración silenciosa, un viento fresco comenzó a soplar. A lo lejos, divisó una pequeña sombra bajo un árbol solitario. Caminó hacia allí y, al llegar, encontró un manantial cristalino burbujeando entre las raíces del árbol. Onofre bebió con ansias, sintiendo cómo el agua enfriaba su cuerpo y revivía sus fuerzas. Mientras descansaba bajo la sombra, escuchó un ruido a lo lejos. Era un grupo de aves que volaba hacia el horizonte, donde un verde profundo comenzaba a aparecer en el paisaje seco. Onofre entendió que debía seguir ese camino. El oasis estaba cerca, lo podía sentir. Pero lo que Onofre aún no sabía era que ese oasis no solo le daría descanso físico, sino que transformaría su vida de una manera que jamás hubiera imaginado. Con el corazón lleno de esperanza, retomó su marcha, guiado por una fe que ahora se había convertido en su mayor fortaleza. El camino hacia el oasis no fue fácil. Aunque el paisaje comenzaba a cambiar y la promesa de algo mejor se sentía más cerca, Onofre todavía enfrentaba desafíos. Sus patas se hundían en la arena suave, y a cada paso parecía que la carga invisible del pasado intentaba arrastrarlo de nuevo. Pero ahora, en lugar de ceder al desánimo, Onofre repetía en su corazón las palabras que había aprendido: gracias por este día. Gracias por este paso. Gracias por lo que está por venir. Mientras avanzaba, vio algo inesperado: un hombre tendido en el suelo, débil, con su rostro quemado por el sol y el cuerpo cubierto de polvo. Onofre se detuvo, y aunque su instinto le decía que debía seguir adelante para alcanzar el oasis, su corazón le pidió quedarse.
con esfuerzo, Onofre inclinó su cuerpo para permitir que el hombre se apoyara en su lomo. El hombre, apenas consciente, dejó escapar un susurro débil: «Dios te envió, pequeño amigo». Lentamente, Onofre llevó al hombre hacia la sombra de unas rocas cercanas. Allí, dejó que él bebiera de un pequeño charco de agua que aún quedaba en el camino. El hombre recuperó algo de fuerzas y, con lágrimas en los ojos, acarició al burrito. «Nunca pensé que alguien se detendría por mí», dijo el hombre con voz entrecortada. «Eres una bendición». Esas palabras resonaron profundamente en Onofre. Por años, había sentido que su vida no tenía valor, que era solo un instrumento para la dureza de otros. Pero ahora, en ese instante, entendió que incluso en su humildad podía ser un canal para algo más grande. Onofre se quedó con el hombre hasta que estuvo lo suficientemente fuerte para caminar por sí mismo. Cuando el hombre se despidió, con gratitud en los ojos, Onofre vio algo en el horizonte. El verde del oasis ahora era claro, tan real que casi podía sentirlo. Pero más importante que el destino era lo que Onofre llevaba dentro, una certeza de que su fe y su gratitud no solo lo estaban transformando a él, sino también a quienes tocaba en su camino. Con cada paso, el oasis parecía más cerca, y el corazón de Onofre se llenaba de una mezcla de expectativa y calma. El desierto que antes le parecía interminable ahora tenía un propósito, y aunque sus patas todavía sentían el peso del camino, su espíritu estaba ligero como nunca antes. Finalmente, llegó a la entrada del oasis. Era un lugar de una belleza indescriptible, palmeras altas que se mecían con el viento, agua cristalina que corría en pequeños arroyos, y una sombra fresca que parecía envolverlo como un abrazo. Onofre quedó inmóvil por un momento, dejando que la escena llenara cada rincón de su ser. Mientras avanzaba hacia el agua, vio a varias criaturas que vivían en aquel lugar. Había aves de colores vibrantes, pequeños zorros que jugaban entre los arbustos y otros animales que parecían haber encontrado refugio allí. Uno de ellos, una vieja tortuga de caparazón resplandeciente, se acercó lentamente hacia Onofre. «Bienvenido, viajero», dijo la tortuga con una voz tranquila y sabia. «Has recorrido un largo camino, ¿verdad?». Onofre asintió, recordando todas las pruebas que había enfrentado para llegar hasta allí. «Y cada paso te ha traído hasta este lugar», continuó la tortuga. «Pero déjame decirte algo, amigo, el verdadero oasis no está solo aquí, en este rincón de la tierra. El oasis más grande se encuentra en el corazón que aprende a confiar y a agradecer, incluso en medio del desierto». Esas palabras tocaron a Onofre profundamente. Recordó los momentos de dolor, los golpes, la sed y el hambre. Pero también recordó las pequeñas bendiciones, el encuentro con el niño y su madre, la sombra bajo el árbol, el hombre que ayudó en el camino. Todo, incluso el sufrimiento, lo había moldeado y lo había llevado hasta allí. Bebió del agua fresca del oasis, sintiendo cómo renovaba no solo su cuerpo, sino también su espíritu. Y mientras descansaba bajo una de las palmeras, se dio cuenta de algo maravilloso: su vida ya no se trataba solo de cargar pesos o sobrevivir. Ahora sabía que su propósito era mucho más profundo. Era un testimonio vivo de que la fe y la gratitud podían transformar incluso las tierras más áridas en lugares llenos de vida. Y así, en el silencio del oasis, Onofre agradeció. No solo por haber llegado hasta allí, sino por cada paso, cada prueba, y cada encuentro que lo había hecho más fuerte y más sabio. Mientras Onofre descansaba bajo la sombra de las palmeras, algo extraordinario ocurrió. Una figura luminosa apareció frente a él, tan resplandeciente que el burrito entrecerró los ojos. Era el mismo Anjo que había encontrado en el desierto, pero ahora su luz parecía más cálida, más cercana, como si reflejara la transformación que había ocurrido en el corazón de Onofre. «Onofre», dijo el Anjo con voz suave, que parecía envolverlo como una melodía, «has recorrido un camino que muchos habrían abandonado. Has cargado pesos que no eran tuyos, enfrentado dolores profundos y, aún así, encontraste la fuerza para agradecer y ayudar». Onofre, conmovido, inclinó la cabeza en señal de respeto y humildad.
Ahora entiendes el mensaje que desde el principio intenté darte, continuó el ángel. Dios nunca te abandonó. Cada sombra, cada desierto, cada lágrima fueron parte del camino que te llevó a descubrir quién realmente eres. El burrito levantó la vista, y en los ojos del ángel vio reflejados todos los momentos difíciles que había vivido, pero ahora los comprendía de manera diferente. No eran pruebas sin sentido, sino enseñanzas que lo habían fortalecido y preparado para algo mayor. Pero hay algo más que debes saber, añadió el ángel, acercándose un poco más. Este oasis no es solo un lugar de descanso. Es un punto de partida. Tu historia, Onofre, no termina aquí. Ahora que conoces la gratitud, la fe y el poder de transformar el sufrimiento en esperanza, debes llevar esta luz a otros. El burrito sintió un calor especial en su pecho. Era como si su corazón, antes lleno de miedo y tristeza, ahora ardiera con el deseo de compartir lo que había aprendido. El ángel extendió una mano luminosa y tocó suavemente la cabeza de Onofre. En ese instante, el burrito sintió una paz infinita, como si cada herida, cada cicatriz, se llenara de amor y propósito. Camina, Onofre, dijo el ángel antes de desaparecer en un destello de luz. Porque donde quiera que pongas tus patas, el desierto florecerá. Con renovada fuerza y un espíritu lleno de determinación, Onofre se levantó. El oasis era hermoso, pero sabía que su verdadero propósito estaba más allá de sus límites. Había otros desiertos que necesitaban ser transformados, otras almas que necesitaban esperanza. Y él, el humilde burrito, estaba listo para llevar esa misión al mundo. Con cada paso que Onofre daba, el mundo a su alrededor parecía renovarse. El oasis que había sido un refugio para él ahora se convirtió en el testimonio vivo de lo que la fe y la gratitud podían hacer. El desierto que antes lo había marcado con su dureza y soledad se transformaba, lentamente, en un lugar lleno de vida y esperanza. Las flores comenzaban a brotar donde antes solo había tierra árida, y el viento, que antes soplaba con fuerza implacable, ahora traía consigo una suave brisa que acariciaba el rostro de Onofre con ternura. Onofre, con la cabeza erguida y el corazón lleno de gratitud, caminó por el desierto con la certeza de que ya no era el mismo. No solo había cambiado su entorno, sino también él mismo. Ya no sentía el peso de los recuerdos dolorosos, ni la sombra de los días grises que lo habían acompañado durante tanto tiempo. Sabía que, aunque las pruebas seguían siendo parte del camino, ahora tenía la fuerza de la fe y la sabiduría de la gratitud para enfrentarlas. Y así, Onofre comenzó a ayudar a otros. Ayudaba a aquellos que, como él, caminaban en la oscuridad, perdidos en su propio desierto. Con su presencia, ofrecía consuelo a los que se sentían solos, fuerza a los que se sentían débiles y esperanza a los que habían perdido el rumbo. No necesitaba palabras grandes ni gestos grandiosos. Su ejemplo, su quietud en medio de la tormenta, era suficiente para tocar los corazones de los demás. En cada criatura que encontraba en su camino, Onofre veía reflejada su propia historia, el sufrimiento, la lucha, la soledad. Pero también veía algo más, el potencial de transformación, el poder de la fe y de la gratitud para convertir cualquier desierto en un jardín de bendiciones. Un día, mientras descansaba bajo la sombra de una palmera, Onofre reflexionó sobre todo lo que había vivido. Recordó a su viejo dueño, el hombre duro y frío que lo había maltratado, y se dio cuenta de algo que nunca antes había comprendido. Ese dolor que había llevado consigo, en realidad, había sido el motor de su crecimiento. Sin ese sufrimiento, no habría descubierto su fuerza interior, su capacidad para dar y recibir amor, su poder para cambiar el mundo que lo rodeaba. Onofre entendió, entonces, que su verdadera misión no era solo transformar el desierto en un oasis físico, sino en un oasis de almas. Cada ser viviente que tocaba, cada vida que encontraba, era una semilla que sembraba para que germinara un futuro lleno de esperanza, paz y amor. Y al mirar hacia el horizonte, con el sol poniéndose detrás de las dunas, Onofre supo que su viaje apenas comenzaba. Porque cuando se tiene gratitud en el corazón,
y cuando se camina con fe, el desierto no es más que el comienzo de un viaje hacia la transformación y la luz. Y Onofre, el humilde burrito que una vez fue olvidado, ahora caminaba como un portador de esperanza, con la certeza de que nunca más estaría solo. Queridos amigos, se a historia de Onofre tocou seu coracao e você acredita no poder da fé, gratidão e transformacao. Inscreva-se no nosso canal para mais histórias inspiradoras como esa. Não se esqueça de curtir e compartilhar com todos que também merecem uma dose de esperança e amor. Juntos podemos espalhar luz e fazer a diferença no mundo. Vamos crescer juntos nessa jornada de transformacao. Clique en inscrever-se, ative as notificações e seja parte dessa linda comunidade.